Aragón ha inaugurado su primera central de producción de biomasa, se llama Azpurna Bioenergía y está instalada en la localidad ostense de Ansó. Aquí se encargan de transformar la madera de los bosques de la mancomunidad en pellets y astillas para utilizarlos como material de combustión. De aquí salen 10.500 toneladas anuales de biomasa y en un futuro pueden llegar a las 15.000. Un proyecto que se inició hace 10 años y que el Gobierno de Aragón ha apoyado. Nuestra obligación es encontrar el punto de equilibrio, conseguir la riqueza suficiente para que la población pueda seguir viviendo en el Valle de Ansó, de hecho en todo el Pirineo, tanto el aragonés como el navarro, porque aquí hay navarros también, pero al mismo tiempo que seamos capaces de reponer toda aquella riqueza que por otra parte se introduce en los circuitos productivos. El grupo de Alkia ha invertido 4 millones de euros en esta planta que produce energía más económica, segura y con emisión neutra. El potencial económico que tiene este proyecto para las comarcas rurales es fundamental, funcionando como factor de arrastre de inversión para otras industrias y tecnologías. Cada millón de euros invertido en Azpurna ha generado otro millón en el sector de los bienes de equipamiento e instalaciones de redes de calor. Ha generado 20 empleos directos e indirectos y otras comarcas aragonesas y navarras ya han mostrado su interés por este modelo. Quiero decirles que esto es posible. Nosotros hemos podido, ellos pueden. Lo que pasa es que hay que ser perseverantes, tener tesón y además buscar los amigos de viaje adecuados. Pero para esto, presidenta, consejero, las administraciones tienen que potenciar este tipo de proyectos. Hasta la planta se ha trasladado un grupo de padres de Echo y Ansó para protestar por la supresión de la ESO en los centros rurales agrupados a partir del curso 2014-2015.